Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a Voces Azuayas en este día viernes 19 de mayo de 2023. Como siempre en este espacio de análisis político, compartiendo la conducción del programa con Fernando Vega, vamos a abordar el tema coyuntural del momento que concita la atención de todo el país y también internacionalmente. Y para eso hemos creído conveniente invitar a un destacado ciudadano, rector de la Universidad Internacional, el doctor Gustavo Vega, que entre otros temas también le maneja excelentemente el análisis político, con quien esta mañana estaremos abordando este tema de la muerte cruzada y las proyecciones que se darán en el asunto democrático en nuestro país. Fernando, buenos días. Muy buenos días, César. Buenos días, Gustavo, y bienvenido a esta tertulia que esperemos esté muy jugosa e interesante, que si yo le tuviera que poner un subtítulo sería en un país cruzado por la muerte se da la muerte cruzada. Es decir, es casi un sacramento de lo que estamos viviendo, ¿no? Y comencemos a conversar partiendo del desenlace de todo este conflicto de suspense, de novela, de martirio, de tortura que nunca se acababa. Por fin tuvo un desenlace, el que sea. ¿Qué significa este desenlace? ¿Qué significa en lo profundo esta muerte cruzada sobre lo que políticamente pasa en el país? Y quizá luego podemos adentrarnos un poquito en el tema del perentorio proceso electoral que vamos a enfrentar y quiénes van a poder articularse frente a esta situación, cuáles podrían ser las tendencias y quizá una mirada a más largo plazo. Es decir, no creo que con lo que estamos viviendo se garantice la estabilidad del país. Es posible que no la tengamos y es posible que además tengamos en estos gobiernos cortos y de transiciones bandazos, si lo hacen, si cada uno se empeña en extremar sus medidas ideológicamente hacia izquierda o derecha en una situación tan compleja, podamos tener luego pues estos vaivenes, ¿no? Lo que el uno hace con el codo, luego viene el siguiente y lo borra con la mano, y lo que el otro ha hecho con la mano viene el posterior y lo borra con el codo, con lo cual cada día estaremos no mejor, sino más complicados y en peores situaciones. Gusta, siéntete muy libre de proponer también las aristas o las entradas que tú consideres que como queremos conversar, porque no hay nada, no hay cómo hacer un guión clásico sobre este asunto. Yo estoy el privilegiado, Fernando, por esta cordial entrevista. Saludos cordiales a los teleaudientes, porque sin duda es una radio que tiene también no solo audición, sino visión de la tecnología moderna. Honrado en conversar con ustedes. Entraré a mencionar que, en efecto, tomando un eco aplicado a la modernidad ecuatoriana, de un acierto que Dostoyevski en su momento en Crimen y Castigo sentenció. Todos somos culpables, nadie es inocente. Cierto que en diferente grado. En el caso particular de
la ciudadanía por haber elegido a inescrupulosos políticos que fueron a cosechar a río revuelto tanto en el Ejecutivo como en el sistema judicial y, por cierto, en el sistema legislativo. ¿Qué decir del Consejo de Participación Ciudadana y Social, que, siendo un parto de los montes, en efecto tiene un peso gravitacional y que recientemente constituyó presagia momentos bien difíciles para el manejo de la nominación de las entidades de control fiscal, procurador, las superintendencias, por supuesto, tema de que hay una mayoría del expresidente Correa en ese Consejo de Participación Ciudadana presagia momentos muy difíciles para la democracia ecuatoriana. El Ejecutivo no se salva, el Legislativo peor, el Judicial, que para algunos países es el primer poder del Estado, y dado que César es abogado, además de odontólogo y defensor de los derechos humanos, un bostezo, el sistema judicial un bostezo, sobre todo el Consejo de la Judicatura, jueces corruptos, la aplicabilidad discrecional del habeas corpus para sacar a prontuariados de la cárcel. Nadie se salva. Los ciudadanos que votamos en forma absolutamente ingenua por esta gente corrupta, y por cierto, cada una de las instancias de poder. Yo diría que somos la herencia perversa de dos destinos históricos, el caudillismo ibérico y el caciquismo indígena. Yo respeto como el que más los valores agregados de Europa y de España, y también el valor agregado de las culturas indígenas. Pero hay dos perversidades en uno y otro. El caudillismo es fruto realmente de una visión europea y sobre todo ibérica. El Cid campeador, que ahora Arturo Pérez, un escritor muy interesante, ha denostado la visión de leyenda del Cid campeador y ha demostrado que lejos de ser un héroe, fue un mercenario. Pérez Reverte, en su obra El Cid, puesto con S. El caudillismo fue propio de la visión ibérica cuando con los encomenderos ejercieron en los virreinatos un ejercicio verdaderamente de esclavismo. Y en el caso de la vertiente indígena, el caciquismo es perverso. Todavía se habla de castigar con mano propia, con ortiga y con látigo a los que discrecionalmente creen del caso. Por cierto, porque ha fracasado la justicia ordinaria. Hay que también explicarse por qué. Pero somos herencia perversa del caudillismo europeo y del caciquismo americano, y eso es lo que ha devenido en una visión hiperpresidencialista en América Latina y en algunas otras partes del mundo. Tradicionalmente Europa es un sistema combinado en donde el sistema gira en torno al primer poder del Estado, que es el parlamentario. En el caso de América Latina, también en Estados Unidos en buena parte, no exactamente. En Canadá no, en Canadá el parlamentarismo se impone, pero en Estados Unidos y en América Latina el hiperpresidencialismo ha sido una tónica peligrosa. Por eso es que nadie se extraña que en otros países Boris Johnson se ha retirado de su cargo de primer ministro. Tampoco 3 ministros más en Sevilla, en Gran Bretaña, portaron el peso del Parlamento. En Canadá, curiosamente, Joe Clark estuvo 3 meses como primer ministro antes de una retoma de Pierre Trudeau, el padre de Justin Trudeau, el actual primer ministro, y se volvió al cargo en su periodo más largo de la historia de Canadá, 14, porque el sistema es parlamentario. Y en Italia es igual. En Italia cambiaban cada 6 meses durante una década casi. Pero claro, fíjate, eso es
una comparación de lo que pasa en otros países en donde el sistema parlamentario está por encima del sistema presidencialista. Yo había propuesto en la Asamblea Constituyente del 98, junto con Julio César Trujillo, la idea de que podríamos no inventar, pero sí patentar, proponer algo original en América Latina, un sistema semiparlamentario, en donde el poder político del Ejecutivo se equipare con el poder legislativo. No tuvimos éxito porque nuestro sistema es hiperpresidencialista y por eso es que, de alguna manera, la muerte cruzada es el efecto en donde el presidente pone las cartas sobre la mesa. Yo diría en forma inclusive discutible, porque según el artículo de la Constitución que invoca el presidente, el 148, entre los 3 móviles para decretar la llamada muerte cruzada, una sola necesita el aval de la Corte Constitucional. Aquello que puede llamarse arrogación de funciones. Por ejemplo, que el presidente empiece a meter la mano en la emisión de leyes. Eso será arrogación de funciones. Y por otro lado, los 2 otros móviles, una obstrucción permanente y sistemática al plan de desarrollo, y la que fue el comodín, sin duda, fue aquella que es bastante vaporosa, muy subjetiva, de la grave conmoción interna y la inestabilidad política. Es muy difícil a la hora de medir la conmoción y la inestabilidad política mencionar que en efecto sean los móviles para una muerte cruzada. Tanto es así que la Corte Constitucional ayer desechó las propuestas de inconstitucionalidad del decreto presidencial. Pero como fuese, en efecto, estamos abocados frente a una realidad. 6 meses inescrutables, inciertos. La ventaja es que de alguna manera los decretos solo económicos del presidente tendrán que pasar por el visto bueno de la Corte. Corte Constitucional que por otro lado está dividida, tiene una matización de ideología de izquierda y otra de derecha, una cierta posición de balance político frente al ejercicio de la justicia. Sin embargo, yo diría que en efecto la muerte cruzada va a determinar que el Consejo Nacional Electoral trabaje pasos forzados. Y es muy difícil que a lo mejor en los 6 meses se cumplan los plazos constitucionales. Gustavo, porque hay todo un proceso que cumplir. Hay una situación que valdría la pena, antes de pasar a analizar todo lo que es el proceso electoral, que como había planteado Fernando, sería interesante también analizarlo. Pero claro, esta situación de la muerte cruzada, que está tanto en el 130, en el artículo 130 como el 148, está plagada de una subjetividad, pues. En el 148, al decir que a su juicio el presidente podrá declarar a su juicio las 2 causales, tanto de interrupción, de obstrucción del plan de desarrollo, como el calificar la grave crisis. Es un elemento eminentemente subjetivo y por eso yo supongo que se encontró ahora la Corte Constitucional entre la espada y la pared para poder determinar si es que es constitucional o no, y prácticamente dice sin admite y considera que esta subjetividad o esta posibilidad de que el presidente haya hecho uso de la muerte cruzada, digamos, se le deje subsistente y a su vez se desechen los pedidos de inconstitucionalidad. Yo añado una cuestión más sobre la Corte. La Corte, sabemos que siempre se ha dicho que tenemos una Corte de lujo, que digamos, la institución que mejor ha funcionado es la Corte. Yo no le daría ese 10 sobre 10 a la Corte, ¿no? Porque ya ha ido generando ciertas jurisprudencias con sus respectivas ambigüedades, dando una de cal y otra de arena. Pero me parece a mí que el papel de la Corte en el juicio y en la muerte cruzada un poco mira más
a la opinión pública en general, que quiere que todos se vayan, y que la Corte ha dado, podemos decir, ha tratado de resolver sus propias contradicciones internas casi con un lavado de manos, ¿no es cierto? Dejando, es decir, acotando muy, y ustedes lo han dicho en la Comisión Anticorrupción, ¿no? Se acotó tanto el tema, un tema de peculado con las circunstancias, ¿no es cierto?, que era imposible, dejó fuera todo el tema de la corrupción, y eso, la denuncia de hoy de la Comisión Anticorrupción me parece muy pertinente, y esta llamada a vigilar a los organismos. Quizá ahora empiece el desprestigio de la Corte, porque evidentemente en estos 6 meses la Corte va a ser el mini congreso. El ojo del huracán. Digamos, tenga que dirimir, y entonces ahí no va a ser a gusto de todo el mundo. El tema de las polarizaciones ideológico-políticas en lo económico creo que van a estar presentes, ¿no? En todo caso, el Ecuador dice, bueno, ya pasó esto, ya está, ya llegamos a esto otro, y pasamos la página, vamos a otro lado. Creo que no hay que pasar la página, y creo que hay que estar muy atentos. En efecto, son análisis lúcidos los que cada uno de ustedes hacen, Fernando y César. Yo agregaría el hecho de que hay que recordar que en la Corte Constitucional hubo una sustitución de autoridades por el cumplimiento de la ley del sorteo de sus miembros cada cierto tiempo. Y perdimos a un gran constitucionalista, Ramiro Ávila, un hombre de derecho y un hombre absolutamente claro en la visión país. Y claro, por eso es que tenemos una corte variopinta de los intereses ideológicos, están pesando sobre las decisiones jurídicas. No ha pasado eso en otras entidades. Los organismos de control, por ejemplo, no han sido sustituidos. Ya los tiempos para que haya una nueva decisión frente a algunas de las altas autoridades de control. Ni siquiera el Consejo Nacional Electoral durante 4 años y medio no se ha renovado. Eso es ilegal. Sin embargo, la presión de los hechos diarios ha hecho que perdan en sus funciones, ¿no? Entonces, por más de que ahora se convierta el Consejo Nacional Electoral en el primer poder del Estado, y convocadas las elecciones no habrá otro poder que altere sus decisiones, y sabemos cómo está constituido y cómo nació el Nacional Electoral acá, y que obedece a presiones políticas tremendamente sesgadas. Por eso yo diría que en efecto no estamos viviendo exactamente un sistema social de derecho en ninguno de los campos ni funciones del Estado. Yo espero que en efecto en este tiempo inescrutable intermedio de 6 meses podamos los ecuatorianos tomarnos del pulso y obligarnos a sentar cabeza y ver las cosas con más responsabilidad. No es cierto tampoco que es una especie de Armagedón. Yo no soy de los que me rasgo las vestiduras por este proceso. El Ecuador ha estado habituado a un tiempo de inestabilidad permanentemente. Nunca el Ecuador ha sido estable. Es cierto que también hay que aceptar que los procesos de juicio político, los presidentes tienen que ser parte de la carne de la democracia. ¿Por qué tanta gente se afectó por llevarle a Guillermo Lasso a juicio político? Si el impeachment está en todos los países civilizados, inclusive en Estados Unidos, que se precia por tener la primera democracia del mundo, el expresidente Trump está en el banquillo de los acusados. Y por cierto que también no es absolutamente raro de que en otros países de Europa hayan tenido que sacrificar primeros ministros y presidentes frente a temas de corrupción. Aquí nos asustamos de que el impeachment es una cosa extraña y que afecta a la democracia. A mí me parece que fue un proceso importante
lamentablemente en manos de gente ignorante y corrupta, porque en la Asamblea no hicieron bien las cosas, los informes de la Corte Constitucional fueron mal hechos, tuvieron que hacer alcances, entre comillas, para defender su petición de juicio político, mal asesorados, mal formados, gente que está jugando a crucigramas en la Asamblea Nacional. Ningún partido se salva. Y por supuesto que en el tema particular, que juicio político a un presidente, ser parte de la naturaleza propia de la democracia, y eso no es persecución, eso es ejercer la fiscalización, que no solo es legislar, es fiscalizar los dos componentes que el Poder Legislativo tiene como mandato constitucional en cualquier parte del mundo. Yo tal vez quisiera agregar, César, Fernando, una cosa comparativa rápida. No tenemos que tener una especie de paranoia en Ecuador. En otras partes del mundo se viven problemas muy álgidos, un hiperpresidencialismo que raya en dictadura en Rusia, con Putin a cargo de su primera función política, 24 años. Lukashenko en Bielorrusia está 30 años. Erdogan está más de 20 años en Turquía. Una especie de Porfirio Díaz de México aplicado a la modernidad. Hay tiempos muy duros para la democracia en Europa. Más aún la hambruna que tienen algunos sectores del mundo, de crisis políticas y también medioambientales, es atroz. Por tanto, el Ecuador, en la mitad de todo el conflicto que vive, inundaciones, deslaves, estabilidad vulcanológica, sismos, temblores, riesgo de terremotos. Por cierto que también la inestabilidad política nos preocupa y mucho, pero no debe ser asunto paranoico. Tenemos que hacer un alto en este proceso, vigilar que el presidencialismo durante estos 6 meses no se extralimite y, por cierto, buscar las alternativas de candidaturas. De eso vamos a hablar enseguida, después de un pequeño corte. Sí, serenidad, la vida sigue, no por eso el Ecuador deja de seguir viviendo, trabajando, comiendo, no pasa nada. Es decir, eso que tú dices, serenidad y no paranoia. Volvemos enseguida. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Regresamos con Voces Azuayas. Estamos con una entrevista muy importante sobre la coyuntura política con el doctor Gustavo Vega. Gustavo, aquí hemos evitado que de pronto lleguemos a una dictadura porque había voces también que estaban soliviantando a los militares, etcétera, con no sé con qué afanes. Esto de la muerte cruzada, algunos califican como dictadura. Desde algunos sectores se había dicho que el declarar la muerte cruzada era en sí una dictadura. En lo personal considero de que es un elemento constitucional y no tiene nada de dictadura. Así como cuando la Asamblea hace un año, aplicando el artículo 130, quiso llegar a la muerte cruzada destituyendo al presidente, estaba haciendo uso de una disposición constitucional
Estamos en estas circunstancias que no puede ser calificada desde nuestra particular forma de ver como una dictadura. ¿Cómo lo ve usted? Coincido enteramente, César. ¿Cómo va a ser una dictadura si está en la Constitución y la Constitución fue aprobada por el pueblo? Es una figura constitucional que está siendo aplicada, por cierto, con sesgos, con subjetividades, pero al amparo de la Constitución. Para nada, no es una dictadura. Es un momento de inestabilidad, de transición hacia un proceso diferente. Por cierto que nuevos asambleístas y nuevo presidente tendrán que ahora ponerse las barbas en remojo para que el pueblo les elija, esta vez ojalá sin mayor equivocación. Hay que saber que asimismo se hacen una buena tarea. La Constitución prevé que puedan lanzarse a una prolongación de su mandato ya un periodo completo. Apenas ellos van ahora a transitar por el periodo intermedio, 1 año y medio más. Pero sin duda que no se trata de una dictadura. Es una figura constitucional, equivocada o no, pero es parte de la democracia. Por otro lado, Gustavo, el hecho de que tengamos relativa, o al menos se proyecte una relativa calma y no haya el levantamiento indígena, como en algún momento se estuvo anunciando, podrá permitir que las cosas que son complicadas para el país, pero puedan desarrollarse en este lapso con mayor tranquilidad. En lo personal yo tenía un cierto resquemor de que se cumpla aquella amenaza de sacar y promover una movilización indígena, Gustavo. Sí, el señor Issa amenazó que si la muerte cruzada se daba, pues no aceptaría el movimiento indígena. Por cierto que él es parte del movimiento indígena, no es todo. Hay que saber cómo fue elegido el señor Churuchumbi, con ortiga y con látigo. Tanto es así que un sector contestatario del movimiento indígena, desconocido esas elecciones de los brazos políticos del movimiento indígena. Desgraciadamente tampoco allí hay unanimidad, hay una visión distinta. Yo diría que la facción del señor Issa es una facción radical, pero no es la total. Por eso es que la amenaza de que puedan paralizar el país sin duda está de por medio. Esperamos de que se acepte que es una figura constitucional y más bien vigilar que los 6 meses en el poder del señor Lasso sean constitucionales. Por ejemplo, a mí me parece una labor populista de que el segundo decreto luego de la muerte cruzada es ablandar los impuestos, sobre todo para la clase media, basándose en algunos elementos correctos y justificados, porque ya en el mes de marzo la clase media tuvo que pagar una cantidad equivalente casi al triple del año pasado. Y no se les ha cargado los impuestos a las clases más altas, lo cual era de esperarse que sea de rigor. El señor Pipo Lasso, asesor comunicacional del presidente de la República, se fue de las funciones recomendándole a Lasso que ablande los impuestos con la clase media, que pague la deuda social. Que no es solamente importante hacer un colchón para pagar la deuda externa, que pague el impuesto. Yo creo que Pipo Lasso fue lúcido. Sin embargo, tuvo que renunciar porque se le sobrepasaron y le superpusieron funciones por no tener, en efecto, coincidencia con el señor Lasso, el señor Guillermo Lasso. No creo que, en efecto, esta ley actual es sino un efecto populista una vez que hemos pagado los impuestos. Hay que esperar el próximo mes de marzo para pagar los próximos impuestos, no se verá en forma inmediata. Podía haber hecho antes un arreglo con la Asamblea, así como hizo un arreglo con la Asamblea para que la Asamblea le diera de baja a la denuncia internacional válida, fundamentada y verídica de los
Pandora Papers, así como le convenció a la Asamblea para que Pandora Papers no ejercieran una labor de persecución al presidente de la República, una vez que a nivel internacional estaba comprobado que tenía dineros offshore el actual presidente, y eso sí era inconstitucional, sí lo era. De pronto el ex secretario de Seguridad, cuando se le consulta si tiene papeles offshore, el señor Ordóñez, Diego Ordóñez, dijo en forma campante, con amnesia y con un Alzheimer postizo, que no se acuerda. Pues bien, así como el señor Guillermo Lasso convenció a la Asamblea que los Pandora Papers sean dados de baja, pues así mismo podía convencer que los impuestos bajen para la clase media. Pero no lo hizo a tiempo y ahora está haciendo vía decreto unilateral una vez que la muerte cruzada se produjo en forma pues, vertical y piramidal. Yo diría que, en efecto, más allá de este tiempo de obligarnos los ecuatorianos a un acto de contrición, a un acto de reflexión, de irnos al desierto 30 días, meditar y operar mejor en las elecciones, leccionar mejor a la gente. Sí, Gustavo, hablando precisamente de las elecciones, ¿qué tendencias, qué podemos ver en la... Claro, hay que montar una feria de candidatos en 15 días. ¿Quiénes van a estar en la feria ofreciéndose ya para la presidencia, esta corta presidencia, este interinazgo? ¿A quién ves tú y qué fuerzas están ahí posicionándose? Que ahora sí vamos a tener una avalancha, no vamos a tener la novela no va a durar tanto como el juicio político. Ahora el desenlace de la muerte cruzada va a tener unos capítulos muy, muy apretados. ¿Cómo le ves tú? ¿Qué tendencia se percibe? Con una particularidad que hay, está latente, se les está viendo, de que hay partidos políticos que seguramente se sienten congraciados con esta muerte cruzada porque han sido favorecidos por diferentes causas, y también hay ciertos actores políticos que se están promoviendo y ya como candidatos. A ellos sí se les encuentra contentos porque evidentemente según su deducción les está favoreciendo. Pero ojo, aquí tienen que pensar, me lanzo ahora a una elección arriesgada, estoy 2 años, en fin, y después viene el 2025. Yo creo que quien corra en él ahora para este interinazgo no la va a tener nada fácil para acumular capital político para el 2025. Todo lo contrario, si fracasa, estará liquidado. ¿Corro ahora o corro después? ¿Cómo es la cosa? Pero, a ver, solamente una cosa adicional. Yo creo que en ese momento es muy importante que corran todos los que son capaces. Es imprescindible para el país, porque conocemos en lo personal, yo no quisiera que lleguen a la presidencia de la República para abonar y para provocar impunidades, porque hay ciertos sectores que lo que buscan es llegar a la Asamblea y tienen cierta ventaja para propender a dar impunidades a ciertos políticos. Gustavo. En efecto, haciendo uso del olfato político, que puede ser sin duda nada más que un acercamiento a la realidad, nada científico, yo veo como posibles candidatos para este periodo intermedio, para terminar el periodo para el cual en autoinmolación el presidente se suicida después de 6 meses, y la Asamblea, que ya está muerta y sepultada 2 años más. Yo veo como escenarios posibles lo siguiente: el único partido que ha demostrado unanimidad gregaria, que no ha habido erosiones, camisetazos o discrepancias, es UNES. Por tanto, el primer partido opcionado es el partido del señor Rafael Correa. Miren ustedes, es penoso decir que la izquierda democrática, que Pachacuti, que la misma rancia
feligresía del Partido Social Cristiano se ha extendido y se habla mucho de compra de votos, porque no supieron mantener una línea ideológica firme, congruente y unívoca. Pero UNES no, UNES sí tiene una posición predecible de mantener congruencia porque lo que quieren es retomar el poder. Entonces ahí pues cualquier testaferro valdrá, no importa que sea lelo, que sea débil mental o que sea pues ignorante, pues lo que importa es que obedezca la dirección vertical del caudillismo y caciquismo del cual hablábamos, de los cuales hablábamos en un momento. Ahí veo que podrá ser el señor Rabascal o cualquier otro el que sea el testaferro del UNES para el próximo periodo. La centro-derecha veo que se aglutina, o creo que se aglutina frente al nombre de Otto Sonnenholzen, el ex vicepresidente que renunció precisamente apostando por formar un castillo político futuro, una tienda política futura, con miras a lo que ahora está sonando. Veo más remoto que Jaime Nebot, que ha sido realmente golpeado duramente en las últimas elecciones, pueda eventualmente ser un candidato firme a nivel nacional. Ni siquiera en el Guayas ganó, en la costa en general, que ha tenido sus trincheras, peor aún a nivel nacional. Veo que la carta Nebot es más remota, sin embargo, sí es posible que haya una concentración de la centro-derecha en torno al ex vicepresidente Sonnenholzen. ¿Podría haber una tercera vía? Yo no descarto que Yacu Pérez Huerta tenga la perspicacia, el eureka, de aglutinar fuerzas no solamente en el sector indígena, sino en el sector mestizo, buscando una alianza entre las visiones públicas y privadas honestas del país para que pueda haber una especie de tercera vida en la discordia. Hasta aquí veo esos los nombres. Y en el caso de Fernando Villavicencio, que también en alguna medida está promoviendo su candidatura. Penosamente, Fernando Villavicencio ha entrado en una crisis de credibilidad seria en el país. Él fue un candidato del señor Guillermo Lasso en las contiendas anteriores, después tuvo una posición equidistante y antagónica al presidente Lasso. Como presidente de la comisión que da paso a los trámites, la CAL, pues se convirtió nuevamente en una carta lacista. Yo diría que una ambición desmedida del señor Villavicencio está, en efecto, quemando sus propias naves y ha tenido victorias pírricas que no le darían una salida realmente predecible. He notado que hay una tendencia que pueda haber una alianza entre el señor Villavicencio con el Partido Social Cristiano, los viejos cuadros de León Febres Cordero. Se ha promocionado en redes como una posible candidatura a la vicepresidencia con Fernando Villavicencio, la hija de León Febres Cordero. Yo veo que colapsó penosamente la candidatura de honestidad, de valentía, de transparencia, coraje. Durante mucho tiempo exhibió Fernando Villavicencio en una especie de visión caleidoscópica, una especie de lápiz piezas que ha ido desmembrando su congruencia interna. Sin embargo, en el Ecuador nadie puede decir que haya un político que esté en el sepulcro. Hay políticos que están enterrados y que resucitan. Nada se puede predecir en este país, en este pinche país de Ripley. ¿Y hay algún Lázaro que pueda resucitar por ahí? Gustavo. Difícil está. El León Febres Cordero le dejó la tarea a Jaime Nebot Sadi a que sea su delfín. Y penosamente ya fracasó 2 veces en ser candidato a la presidencia. Fue realmente el delfín. El delfín. Fue el delfín. Jugando con la
jugando con las palabras Con como las palabras. Wittgenstein. Sí. El juego de las palabras Una- nos da humor y eso es bueno. Sí. Pero Quisiera ahora un colapsado análisis, el Partido Gustavo. Social Cristiano en Guayaquil y en Guayas, era su bastión, en parte Manabí, en parte Los Ríos, en parte Machala, colapsado. Y yo no creo que este momento pues pueda haber una candidatura firme de Nebot. En Gustavo, cambio, yo de quisiera un Sonneborn, análisis suyo en torno a posibilidades de un nuevo encuentro de Yacu Pérez con Pachacuti. ¿O será que Pachacuti también correrá con algún tipo de alianza que no sea con Yacu? ¿O tendrá candidato propio? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que en eso Yacu tiene que ser muy perspicaz, muy sabio. La contienda anterior ya le dio insumos para no cometer errores y tendría que ser muy sintónico con su ideología indigenista, por cierto. Y hay sectores como la Ecuarunari y otras que girarán en torno a él. Pero no solamente puede ser una candidatura indigenista esta vez, tiene que ser una candidatura macro en donde cierra costa, Amazonía, Galápagos, tendencias que aglutinen procesos plurales. No un partido, sino un frente podría salvar la coyuntura de que Yacu tenga una visionaria actitud de tercera vía en esta coyuntura difícil. ¿Y Pachacuti? ¿Tendrá candidato propio? ¿Se le hará? ¿Qué perspectivas tiene? ¿O de pronto le propondrán tal vez al señor Riza? Le veo difícil. O tal vez una unidad entre el señor Riza y Yunes, que ha habido siempre un cierto acercamiento. Sí, se acordarán, César Fernando, cuando Yacu Pérez estuvo candidato a la presidencia la vez anterior, el señor Riza se reunía en La Paz, Bolivia, con el presidente electo Arce, el expresidente Evo Morales y el expresidente Rafael Correa. En un acto absolutamente claro de sedición frente al líder indígena que en el Ecuador se invertía ser candidato indígena para el Ecuador. Por tanto, sin duda que la visión personal mía respecto del movimiento indígena de que pueda haber concertaciones y unidades va a ser remoto, porque parte del movimiento indígena va a ser instrumentalizado por el correísmo. A pesar de que le sacó de su casa Conaye en Gaspar de Villarroel, decomisó la casa y les ha tratado como calzón de indio, perdón la metáfora racista. A pesar de que Correa fue racista, hay sectores indígenas que le siguen. Hay indígenas correístas. Y evidentemente no descarto la posibilidad de que un líder indígena sea el candidato oficial de UNES, sino a la presidencia, a lo mejor a la vicepresidencia. Porque hay sectores indígenas que se han vendido. En la Asamblea Nacional hay testimonio de que varios miembros de Pachacuti se vendieron, entre comillas, en cuerpo y alma. Por tanto, no habrá una posición monolítica del movimiento indígena, siempre estarán condicionados por la búsqueda del poder y el protagonismo que malquista la ideología y las raíces. Eso es lo que puedo ver en el tema CONAIE y en general en el movimiento indígena. Estarán divididos, creo yo, ¿no? Gustavo, ¿crees tú que hay alguna posibilidad de una rearticulación, yo diría, de las tropas del centro formadas por los restos de la debacle de la partidocracia del siglo pasado, ¿no? Con Izquierda Democrática y otros movimientos? Nosotros mismos, yo estuve implicado en algún momento en intentar crear un frente de convergencia. Bueno, algo se logró desde la Comisión Anticorrupción también para posicionar esa transición de Trujillo, ¿no? Ahora que veo que no hay, oyéndole al señor Basigalupo, presidente de la Izquierda Democrática, autoproclamarse candidato por la Izquierda Democrática, pues me parece a mí que no hay ya elementos de centro que puedan formar un frente. El IACO está ya
está en alianza con Democracia Sí, por ejemplo, que ya era un depósito de reciclaje que ha perdido fuerza, por Y cierto. seguramente tendrá también a Unidad Popular, porque ha habido siempre un acercamiento con Unidad Popular. Pero aporta poco la Unidad Popular. Pero es una cobija electoral, un paraguas electoral que le permitiría tener esa legitimidad o esa legalidad para participar en Yacuperes, ¿no? Sí, en efecto, es muy difícil confiar en la honestidad de los movimientos y partidos políticos. Los partidos políticos están ahora de atender. Se ha visto inclusive que toman prestado un membrete y apenas ganan las elecciones, las rompen en su relación con el partido que les dio el triunfo. Son coyunturas demasiado ambiciosas en el sentido personalista. La izquierda democrática, por cierto, Sin hierbas. pasa con la misma crisis del Partido Social Cristiano, una crisis tremenda de credibilidad, porque ha habido una división notoria de sus miembros, tanto en el partido cuanto en las elecciones de la Asamblea Nacional. Y ahora sin Pero Herbas. no se olviden ustedes que el señor Herbas ganó con mucha habilidad, sobre todo en las redes sociales, a pesar de que luego el presidente Guillermo Lasso le acusó que no pagaba los impuestos. Sin embargo, pues él está también ya oficialmente fuera de la izquierda democrática. Yo diría que en el Ecuador siempre un francotirador, el mismo Correa fue un francotirador que hizo prestigio a través del Ministerio de Economía del presidente Palacio, un salto cuántico, para usar la metáfora de Lenin Moreno, hacia la presidencia de la República, a partir de ser libre pensador, y un momento de refusilazo de un fuego artificial, un fuego fatuo, para seguir la obra de Manuel de Falla, un fuego fatuo que se convirtió en poder. En el Ecuador pasa mucho con los outsiders, ¿no? Entonces, yo no descarto que hayan outsiders súbitos en este tiempo, súbito, girando con el pleonasmo. Pero sí, yo creo que en efecto el centro es muy atomizado y por otro lado necesita una etapa de leudo, de fermento, y no les va a dar tiempo para poder hacer ese fermento en un tiempo demasiadamente rápido que tiene que reaccionar con velocidad. Gustavo, para matizar este diálogo serio, objetivo que ha realizado usted, para matizar, digo, ¿no será bueno que hablemos sobre la posibilidad de subirles el sueldo a los señores asambleístas para que no sufran tanto como algún asambleísta ha dicho que no le alcanzan solamente ni para la primera semana? ¿O qué tiene que hacer el pueblo? ¿Elegir a gente que se conforme con ese sueldo? ¿Qué es lo que piensa usted para matizar la seriedad y la objetividad, digo, no? Sí, no es muy fácil que tengamos la suerte los ecuatorianos de que en las próximas elecciones mejoremos la calidad moral, la calidad intelectual y la de la voluntad política, la honestidad con los nuevos elegidos. A lo mejor vamos a elegir a peores, porque la democracia no es un proceso que se da tan súbitamente, hay que sembrar la democracia. Ya ven ustedes que el propio señor Fernando Villavicencio ha sido acusado por el expresidente Correa de tener un título dado por la Cooperativa de Colombia, que yo le cesé a su universidad por inmoral, y le cesé 2 veces, y todavía tengo juicios pendientes de los que se sienten afectados por la clausura definitiva que logramos de la Cooperativa de Colombia, una mafia metida en la academia, peor que los atalas de otro tiempo en Guayaquil. Pues entonces yo diría que no es muy predecible que tengamos la suerte los ecuatorianos de pronto, entre gallos y medianoche, elegir a gente valiosa para la Asamblea. Pero en cambio, sí creemos que hay un balance al poder del hiperpresidencialismo. La Asamblea, como poder legislativo, es importante, da una báscula
en el ejercicio del poder cuando se vuelve omnímodo. Yo quisiera en este orden de cosas simplemente recordarles que en el caso de Argentina, siempre el peronismo, que ya dura 70 años, usaba a veces testaferros. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora ganó las elecciones 3 meses y le trajo a Juan Domingo Perón, que ejerció otras décadas encima. Por tanto, acá es posible, pues, el señor Rabascal o cualquiera logre la amnistía de la cual está prontuariada y ejecutoriada el expresidente Correa, y se haga algo parecido de lo que se hizo con Lula da Silva. Estando en la cárcel, la Corte Suprema de Justicia reveyó las decisiones, y no solamente que le sacó de la cárcel, sino le devolvió el poder, sabiendo que hubo corrupción en Lula da Silva. Entonces, es posible que el mundo gira y gira, como dice el tango, gira y gira, y en efecto lleguemos en un momento en que la asamblea no sea mejor que la anterior, pero es el balance al presidencialismo. Yo creo firmemente en que el poder legislativo es lo que hace posible que junto con la justicia haya más madurez en las tesis todavía no cuestionadas lo suficientemente por Montesquieu, que el poder tiene que estar dividido por lo menos en tres facciones del acontecimiento humano. Gracias, Gustavo. Estamos terminando nuestro programa. Ha sido digamos, el llanto sobre el difunto, ¿no? sobre la lápida recién puesta de la muerte cruzada. Y es muy importante que escuchar a personas como tú con criterio y sabiduría nos hacen ver las cosas con un poco más de perspectiva. Yo ya dejo planteado una inquietud, ¿no? Tú has dicho que hay que sembrar la democracia, estoy totalmente convencido. Primero hay que arar, sembrar y regar la democracia para que podamos salir de esta pantomima, de esta democracia casi perpentística, ¿no? Aquí planteo un tema para una discusión quizá en poco tiempo. Sembrar en ciclo corto o prepararnos para sembrar en un ciclo largo. Y ojalá le abonemos con esta descalabro y esta escoria de los que están pidiendo más plata y que no les alcance. Abonar eso, ¿no? Bueno, si somos estúpidos, los volveremos a elegir, ¿no? Y entonces tendremos los legisladores que nos merecemos. Gustavo, estamos agradeciendo su despedida final. Quiero jugar con el humor y decir, en efecto, recordarles que cuando Jorge Luis Borges, un declarado antiperonista, cruzaba la calle ciego, porque los últimos 20 años de vida padeció ceguera, un joven argentino le ayudó a pasar la calle. Y al final, para picarle, le dijo: maestro, yo soy peronista. Y el maestro le respondió: no te preocupes, hijo, yo también soy ciego. Bueno. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Hasta la próxima. Un abrazo. Quiero en el programa dejarles solamente apostillado un tema para que ustedes organicen un programa futuro. Las 7 leyes que ya algunas ejecutoriadas y otras en proceso, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha lanzado como un representante de la extrema derecha en el primer país político y militar del globo. Una vez que ustedes a lo mejor se tientan a hacer esa entrevista, podría ser interesante que con gente más experta que yo conversen, porque será Trump o DeSantis el candidato que litigue con Joe Biden, y a lo mejor por muchas razones tenemos en Estados Unidos un gobernante de extrema derecha representando al Partido Republicano para el mundo. Tomamos nota y estaremos pendientes. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días, amigos y amigas. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador.
Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones: alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca.